Celestial, mm, eh, queremos a través de tu Santo Espíritu y a través de este Shabbat, a través, Señor, de tu voluntad y de esta riqueza que nos das en este séptimo día, en este 10.º mes, pues seguir recibiendo y seguir levantando lo que tú enriqueces para que lo que tú, Señor, estás sitiando a los enemigos, tú sigas siendo el que sitias a los enemigos, seas adversario de nuestros adversarios y sitiador de los que nos sitian. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos, Señor, a tus hijos, a tus hijas, Padre, y qué mejor que tus hijos y tus hijas se mantengan siempre en esa posición, nos mantengamos. Y qué mejor que saber que no nos mantenemos ni por fuerza humana, sino que siempre se da el fiel propósito de tu espíritu, el espíritu de tu diestra y tu diestra, Señor, que nos recoge. Bendito seas, pues, Señor, por este espíritu y porque terminemos este tiempo recogidos y porque continuemos, Señor, recogiendo lo que tú recoges para que se disperse, Señor, lo que tiene que ser dispersado y se dispersen, Señor, tus enemigos, se dispersen, Señor, los reyes, se dispersen, Señor, los reinados, se dispersen en especial, Señor, los devoradores y los devoradoras, Padre, de nuestra nación, lo mismo que de nuestro corazón y de nuestra mente y que esas dordas y que esas unidades sigan siendo, Señor, destruidas, como tú lo haces, lo has hecho y le seguirás haciendo mientras se levante un pueblo, Padre, que desde el umbral de tu puerta siga abriendo a ti y sigamos diciéndote, Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, es Shabbat, bendito el que viene en el nombre del Señor, es tu tiempo, es tu día, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque vino a romper las cárceles, a abrir los ojos, vino con su espíritu a darnos esa sanidad, esa libertad. Y qué mejor, Señor, que en este tiempo, que en lugar de esas cárceles, que en lugar de ese Egipto, siga siendo, Señor, la edificación de tu casa. Y eso empiece por nosotros, porque si no somos tesoros, ¿cómo podríamos edificar? Y eso empiece por el sello de tu Espíritu, y que más bien lo que era sellado eh, y era dañado de esos sellos, eso se ha quebrantado. En especial, Señor, esos hundimientos, Padre, y esos pactos que siguen rompiéndose, esas unciones que siguen quebrantándose, porque tu Espíritu, Señor, sigue estando en medio de nosotros. Y la bendición, porque este Shabbat, Padre, y este 10.º mes que nos encuentras cumpliendo lo que en tu voluntad nos has concedido, pues siga edificando tu casa. Y eso, Señor, siempre sea un altar renovado y que de ese altar salga fuego y que de ese altar salga espíritu y que de nuestro corazón salga el resplandor de tu luz y salga ese Cristo Jesús que con su diestra nos reunió, que con su diestra nos tomó para que hoy, Señor, podamos decir es un Shabbat, el día, tu día en donde tomamos lo que tú nos concedes, en donde recibimos y en donde sellamos una vez más, Padre, que este es el 10.º mes, una vez más que es el día del Señor y una vez más que fluye tu espíritu y que con tu sello se siguen rompiendo esos sellos de hundimiento, esos sellos falsos y se siguen rompiendo, Señor, esas durezas de servicio para que en lugar de ellos, Señor, siga fluyendo tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas y empezamos, Señor, y desde ya un Shabbat de libertad. Benditos y bienvenidos y bienvenidas, porque siempre sea los santos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si tienen alguna pregunta, pues nos ayudan mucho para que este tiempo poder extender todo lo que corresponde a este tiempo, porque hay algunas cosas que son importantes, pero yo creo que la fortaleza está en Josué y Ruth. Así que, ¿por qué Josué? Porque Josué muestra a una vieja Ruth. ¿Y por qué Ruth? Porque Ruth muestra a un renovado Josué. Entonces, yo creo que ese es el partir, porque esa es la base prácticamente del linaje de Cristo, del linaje de Dios. Y en medio de eso también hay el linaje de Babilonia, que de dónde sale, que qué pasa con el linaje de Babilonia, pues en dónde se endereza, eso también yo creo que es importante. Así que, bueno, si tienen alguna pregunta, en buena hora. Si no, eh, pues seguimos con Ruth, seguimos con Orfa, cerrando este tema que en especial tiene que ver con la dureza de servicio, pero la dureza de servicio, como ustedes ven,
La dureza de cerviz va unida, va a unirse con, se va uniendo con la amargura, se va uniendo con lo que comentábamos. Así que si vemos por ese lado, podemos entrar también para ver qué sucede, a ver cómo rompemos el ciclo. ¿Alguna pregunta? Gracias. ¿No? Marquito, en esta temporada hay que leer una sección específica de Josué o todo Josué. Buena pregunta. Lo que habíamos comentado es en dónde se unen, esa es la pregunta, ¿en dónde se unen Josué y Ruth? Perdón, voy a prender la luz. Yo creo que vamos por ahí porque tal vez todavía no está muy claro ese aspecto. Vamos por Ruth. Vamos al libro de Ruth, al capítulo 1. Ruth capítulo 1, ¿verdad? Ahí es donde un poco nos quedamos. Entonces, Ruth y Josué. Eso es lo que nos faltaba un poco enlazar. Josué, ¿por qué? ¿Quién es Josué para nosotros? ¿Quién es Josué para Cristo? ¿Quién es Josué para Dios? Es el que rompe una maternidad hitita y sin embargo tiene una maternidad hitita por ahí. Entonces, dice Josué, ¿qué es lo que le dice a Josué? Con esto yo creo que sí estamos nuevamente cerrando este 10º mes, ¿no es cierto? Josué es el pasaje que hoy vamos a tomar. De todas las cosas, de todas las veces que le dice, Deuteronomio capítulo 5:32. Deuteronomio capítulo 5. En el capítulo 5, Dice, guardad pues que hagáis como el Señor vuestro Dios os ha mandado, no apartéis a la diestra ni a la siniestra. mire, en el 5:6, A 5:6. desde el 5:6, Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de esclavos. ajá, Es que llegaron justo, tuve que poner las... su micrófono, exacto, ya.
¿Ya? ¿Qué más? Entonces, mire, una de las cosas, una de las primeras ocasiones en que Dios se manifiesta para recalcar es los 10 Dabar, los 10 mandamientos, es en este capítulo 5, que dice, Dios te saqué de la tierra de servidumbre. Y de ahí les empieza nuevamente a dar eh, los, el decálogo o ¿cómo el, el- no tendrás dioses delante de ti, los 10, eh, el Dabar, el tesoro del Dabar, así se podría decir. Y no tendrás ningún ídolo, no los adorarás, no tomarás en vano el nombre de Dios, guardarás el día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás. Estoy así señalando de forma continua. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Entonces prácticamente están ahí están los 10 mandamientos, y esto ya en Deuteronomio, es decir, antes de que vayan a entrar. Y al final les dice, el Deuteronomio 5:32 le dice, cuidad de hacer tal como el Señor vuestro Dios os ha mandado. No os desviéis a la derecha ni la izquierda. Entonces, ¿qué les estaba enseñando? ¿Qué les estaba enseñando? A no esparcirse, Marquito. A no, les estaba A no enseñando dispersarse, perdón. A separar. a separar exactamente, pero sobre todas las cosas, les estaba enseñando que hay dos direcciones, izquierda y derecha. Así que, pero al mismo tiempo las dos direcciones, cómo nos manejamos, ¿no es cierto?, en estas dos direcciones. Entonces, aquí le enseña a manejarse en esas dos direcciones es a Josué. Y a Josué le dice, Josué 1:7. En el 1:9, así es como termina. Josué 1:9. ¿Qué le dice? No te lo he ordenado yo. Es decir, mire, todas estas cosas que pasan con Moisés. En Moisés, ¿en qué se convierte? Es como más o menos lo que comentábamos ahora, ¿no es cierto? Todo este tiempo o todo lo que traduce Moisés, resulta ser que lo que traduce Moisés es una enseñanza. Es una doctrina, como habíamos comentado. No hemos entrado todavía en el tema de lo que es una doctrina, pero es una doctrina. Y al finalizar, le dice que la doctrina, ¿en dónde está la doctrina? La doctrina está en la lluvia. Es decir, por cada vez que te acuerdes por cada vez que veas la lluvia, acuérdate que así como la lluvia, lo que viene es mi doctrina. Eso le dice a Moisés. Entonces, ¿qué relación tiene la lluvia con la doctrina? ¿Qué relación tiene la lluvia con la enseñanza? Entonces, le muestra que hay mucha lluvia y al mismo tiempo hay mucha enseñanza. Y al mismo tiempo de haber muchas lluvias, digamos así, o mejor dicho, muchas lluvias, sí, también hay muchas enseñanzas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las doctrinas y la doctrina? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la doctrina es una, pero las doctrinas son muchas. Entonces, a Moisés, durante todo ese tiempo que pasó, le dice, a ver, ¿cuál es la doctrina? Le dice la doctrina, la enseñanza de la derecha y la izquierda.
Entonces, si le preguntamos a Moisés, ¿cuál es la enseñanza de la izquierda y la derecha? ¿Cuál es la enseñanza de la izquierda y la derecha? ¿Cuál es? Pasa una pregunta, Dígame. ¿Y el dabar en dónde entra? ¿En dabares o dabar? ¿O en la doctrina no hay dabar? Eh, mm, en la doctrina, claro que hay dabar. Claro que hay dabar. Entonces, ¿cuál es el dabar de Dios? La diferencia con el dabar de Dios siempre tiene, tiene los dos elementos. Las cosas que ya están escritas en su dabar y las cosas que están escritas en su dabar, las cosas que dan vida a su dabar, las cosas que llevan espíritu del dabar y las cosas que con el espíritu del dabar se convierten en un hecho del dabar. Entonces, el mejor ejemplo de todo esto son los moeds. Entonces, ¿qué es un moed? Es el tiempo que ya que se establece en donde Dios, ¿qué es lo que hace? El moed ya estaba escrito. ¿En dónde está escrito? El moed está escrito en los cielos, el moed está escrito en el sol, el moed está escrito cada año. Ese es un moed, porque ya está escrito. Entonces, ese escrito, ese dabar que ya estaba escrito, ¿en dónde está escrito? Está escrito en una ley que da vida. Entonces, un moed que da vida es diferente al otro moed. Y el otro moed es simplemente la reunión, es simplemente las fiestas o simplemente que el volver al ayuno. Entonces, el lavar de Dios, esas características tiene. El lavar tiene espíritu, pero el espíritu ¿qué tiene? El espíritu tiene lavar. Entonces, la unión del espíritu y el lavar, ¿qué conforman? Una ley. ¿Cuál ley? La ley de la vida. Entonces, ¿qué es la ley de la vida? La que tiene espíritu y dabar. Si no tiene espíritu y dabar, ¿qué va a pasar? No da vida. Y si no da vida, ¿qué va a suceder? Se vuelve nuevamente al ciclo vicioso. Entonces, lo que les dice después de los 10 mandamientos es, con todo, ¿qué le estoy dando? Le estoy dando la ley. Entonces, ¿qué es la ley? Es el dabar. ¿Y qué es el dabar? Es la doctrina, es la enseñanza de qué? De la izquierda y la derecha. Entonces, pero la enseñanza de la izquierda y la derecha, ¿sabe Moisés? No. ¿Quién es al final de su vida, Moisés le dice, él mismo reconoce, mi enseñanza, ¿qué hizo? Mi enseñanza trajo espíritu, mi enseñanza trajo dabar y mi enseñanza selló un hecho. Entonces, ¿cuál era el hecho que tenía que sellar la enseñanza de Moisés? El hecho para que la enseñanza de Moisés se haya convertido en dabar tenía dos antecedentes. Lo que le dijo a Moisés que debía hacer Moisés. ¿Qué debía hacer Moisés? Moisés debía llevarles al otro lado. Porque les dijo, les voy a dar lo santo, tienen mi espíritu y tú me vas a tratar como santo, bueno, y todo santo. ¿Y qué es lo santo? Lo santo es que tenga espíritu. Y si tiene espíritu, ¿qué tiene que hacer? Cumplir lo que tiene que hacer, que cumplir. ¿Y qué tenía que cumplir Moisés? Tenía que llevarles al otro lado, ¿verdad? Entonces, ¿en qué se convirtió el dabar de Moisés? Ahí pasó. ¿Una Pascua o no? No, el dabar de Moisés, a eso voy. El dabar de Dios, entonces vamos con Moisés y el dabar. ¿El dabar de Dios cuál era? El dabar de Dios desde que salieron de la Pascua dijo, ustedes yo les voy a llevar, diles, y tú les vas a llevar ¿a dónde? Al otro lado, ¿a dónde? A la tierra prometida. ¿Y cuál es la tierra prometida? Es una tierra santa. ¿De acuerdo? Entonces, eso, ¿qué tienes que hacer? Eso tienes que hacerlo, dabar en tu vida y enseñarlo. ¿De acuerdo? Pero, entonces, eso fue dabar en la vida de Moisés. Hasta el tiempo cuando cruzó Josué no fue dabar. ¿Por qué? Porque Josué se quedó antes. Entonces, ahí hubo una cuestión. La enseñanza de Moisés, ¿en qué se convirtió? ¿Qué le faltó? Le faltó nada más y nada menos que le faltó el cumplimiento. Entonces, cuando no hubo el cumplimiento, se quedó en la mitad del camino. Y entonces, ¿en qué se convirtió? Se convirtió en ley. ¿De acuerdo? Ahí me explico, Nancy. Entonces, a Moisés lo que le está diciendo es la izquierda y la derecha. No. ¿Perdón? Moisés se quedó en la mitad del camino porque no cruzó a la tierra santa. Claro, hasta esa época, hasta que entró Josué, no. En la ley y no pudo conocer la doctrina. Entonces, se quedó en la doctrina, pero no se quedó en la doctrina
que es la única, o sea, se metió en las doctrinas, digamos, porque todo eso se transformó en un montón de enseñanzas. Pero ¿cuál era la enseñanza? La enseñanza era, yo les saco para introducirles a la tierra prometida. Punto. Y para hacer eso, ¿qué tiene que suceder? Ustedes tienen que ser hijos. Y para que sean hijos, Moisés, ¿qué debía hacer? Moisés tenía que encontrarse con Dios, transformarse con Dios, y su gloria tenía que crecer para que ellos se transformen en Dios, para que ellos también vayan transformando. Pero la enseñanza, ¿qué hizo la enseñanza de Moisés? ¿Qué hizo la doctrina de Moisés? ¿Se conjugó con la doctrina verdadera o se mezcló con las demás doctrinas? Se mezcló. Se mezcló. Y cuando Porque habla de transfigurarse es cuando se transfiguró con Jesús y Elías. exacto, entonces ahí recién fue cuando toda la enseñanza de Moisés tuvo sentido en Cristo Jesús. Entonces la enseñanza de Moisés sin Cristo Jesús es tierra prometida, es enseñanza, es doctrina, es palabras, es leyes, pero sin espíritu. ¿Y cómo? ¿Y por qué le digo esto? Por el mismo motivo que estábamos hablando, por el motivo que estábamos hablando, por el motivo del Moed, por el motivo del 10º mes y por el motivo de las lluvias. Es decir, a mayor cantidad de lluvias que hay mayor cantidad o bien de la enseñanza de Dios o bien de las enseñanzas de los demás. ¿Me explico? Entonces, cuando se convierte en un montón de enseñanzas, es un montón de lluvias, pero cuando hay un montón de lluvias, ¿dónde está mi resplandor, Nancy? Y si mi resplandor con el montón de lluvias no existe, ¿qué significa, Nancy? Doctrina sin espíritu. Doctrina sin espíritu, es doctrina sin resplandor. Ley sin espíritu, es doctrina sin resplandor. Entonces, si estamos en eso, significa que hay un montón. Entonces, ahora estamos, y todo esto, toda esta enseñanza, ¿quién gobierna o quién domina en esta enseñanza? Se llama Babilonia. ¿Y qué hace Babilonia? Babilonia lo que hace es meter un montón de enseñanzas y doctrinas, ¿sí? Entonces, Babilonia lo que hace es comenzar a sitiar. Babilonia, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es comenzar a, ¿cómo se llama? Comenzar a dispersar. Eso es lo que hace Babilonia. Babilonia Confusión también ¿Perdón? con la confusión de las lenguas de la Torre de Babel. Es, mire, ese es el, ¿cómo se llama? Ese es, ¿qué se podría decir? Ese es, esa es la vía, o no, pero ya, ese es el medio, exacto, ese es el medio. Pero ¿cuál es el fin? El fin, escucha, el fin es la dispersión, el fin es la dispersación. Entonces, Babilonia, ¿qué hizo Babilonia en el pueblo de Dios de Nancy? Los dispersó, Y los dividió. los dispersó, la dispersación. ¿Y qué es la dispersación? Ya vamos a ver qué es la dispersación a la luz del Nuevo Testamento. Pero, a ver, entonces, Babilonia, entonces ahí viene el problema de las enseñanzas. El problema es volver a Babilonia y el problema es la dispersión. Entonces, ahora resulta ser, ahora aterricemos el problema. Resulta ser que nosotros, no es que estamos en medio de Navidades, esto no, estamos en medio del 10º mes. ¿Y qué es el 10º mes? Es el mes en donde empieza ¿qué? Lo que es lo contrario de la dispersión, Nancy. Me acordé del ayuno. No No, sé no, no, por qué. no, no. No nos dispersemos. Ese es el problema. No nos dispersemos. Lo contrario de la dispersión es el recogimiento. Por eso, si no, y Cristo le dice, si no recoge con Cristo, en vano recoge porque se va a comenzar a dispersar. Entonces, ¿cuál es el peor problema? El peor problema es una falsa, una falsa unidad que al final se convierte en dispersión. Entonces nosotros estamos en el 10º mes, que es el mes de la dispersión o el empezar del recogimiento. Entonces Babilonia
No es que Babilonia es específicamente ahora, es esta temporada y todavía Babilonia continúa. No es que Babilonia en las Navidades, no, no, la Babilonia continúa. ¿Por qué? Porque la dispersión recién empieza en el 10º mes. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la dispersión? El objetivo de la dispersión es levantar nuevamente a esas madres hititas, levantar a esas malas vecinas, que lo mismo que hacen es dispersar. Entonces, dispersan la mente, les dispersan los sentimientos, dispersan. ¿Y cuál es el objetivo de Babilonia detrás de todo esto? Es quitarle la posición a lo que debe tener la posición. Entonces, Babilonia, a qué les quitó la posición? Le quitó la posición a lo santo. Entonces ellos, de creerse santos, listo, se dispersaron, les dispersaron, pero les quitaron la posición. Esa es la situación, quitarle la posición. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros hablamos de ejemplos que tenemos aquí, de quitados la posición, pues vamos a ver qué tan movida está la posición que tiene usted, que como dice usted, la posición que de hijo, la posición que de resplandor, la posición. ¿Perdón? De acuerdo, entonces, eso, y cuando le quita la posición, lo que le va a dar es un énfasis a la maternidad hitita. ¿Qué es la maternidad hitita? Maternidad hitita es como acobardarse, esa es la maternidad hitita. Entonces, ahí entra Josué y ahí entra todo este tema. Y ahora que estamos hablando de dispersión, obviamente, la dispersión ¿qué hace? La dispersión hace que se separen. No, la dispersión crea grupos. La dispersión es crear falsa unidad. Y la falsa unidad lo que hace es mostrar el engaño de la unidad falsa para, en vez de cumplir el propósito de recogimiento, de recoger, lo que hace, en lugar de recoger, ¿qué hace? En lugar de recoger, ¿qué va a hacer? Disipar. Disipar. Dispersar, Entonces, perdón. perdón, dispersar. Dispersar. Entonces, ¿qué es dispersar? Recoger, ¿para qué recoge usted? Pero dispersar, por lo general, existen los grupos de los dispersados y los dispersadores. Los dispersadores, ¿para qué dispersan? Los dispersadores dispersan para devorar. Y los dispersados, ¿en quiénes se transforman? Devoradores, tal vez. No, 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 no. Nuevamente, los dispersadores dispersan para devorar. ¿Sí? Y los dispersados se transforman en devorados. Ah, ellos les devoran. Cla- claramente. Entonces, los recogidos, ¿en qué se transforman? En fortalecedores. ¿Sí? Pero fortalecedores de qué? Fortalecedores de los santos. Fortalecedores de qué? Fortalecedores de la enseñanza. ¿Fortalecedores de qué? Fortalecedores de la lluvia. Entonces, cuando usted ve un montón de lluvia, ¿qué está viendo? Le está viendo a Moisés cuando Moisés decía, mire, por fin mi enseñanza no es un montón de enseñanzas que no transformaron, que no cumplieron la palabra de Dios y que se convirtieron en leyes, sino que mi enseñanza es la enseñanza de Dios. ¿Cuál es la enseñanza de Dios? La enseñanza de Dios es que el dabar de Dios se cumple. ¿Por qué se cumple? Porque tiene espíritu. ¿Por qué tiene espíritu? Porque afirma la derecha. ¿Por qué afirma la de derecha? Porque incluso en medio del día de la dispersión, ¿qué hay? ¿Qué empezó? Comenzó el levantarse, comenzó el resplandor de mi vida, el resplandor de la semilla, y yo resplandezco más que toda esta oscuridad y estas nubes. Pero el cúmulo de enseñanzas, en cambio, al nivel de las nubes, mis nubes están igual o peores que esas. Uf, ¿alguna pregunta? Ni un pasaje, pero hemos visto todos los que he podido abarcar, en especial por la vida de Josué. Estamos empezando para entender el sentido de la vida de Moisés y la vida de Josué. ¿Alguna pregunta? ¿Sí está claro? Entonces, ¿cómo está?
Marquito, cómo está su resplandor? Y en medio de esto, ¿cómo está la dureza de cerviz? dura. Así que la dureza de cerviz tiene un nombre, ¿no es cierto? Y ese nombre se llama Orf. Entonces, ¿qué se necesita para vencer a la orfa? Se necesita, no para vencer a la orfa. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita para resplandecer en medio de estos tiempos? Se necesita a Josué. Josué. ¿Por qué Josué? Porque Josué es el resultado, es el único, son dos únicos que tienen el resultado del Dabar. ¿Cuál es el resultado del Dabar? El resultado del Dabar es que en lugar de ser un montón de enseñanzas, es el Dabar que cumple la palabra. ¿Y cuál es el Dabar que cumple la palabra? El Dabar que se une al Moed de Dios. Así que Josué 1:9, ahí le dice, ¿qué le dice? ¿No te he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿De quién le está hablando ahí? ¿De quién le está hablando ahí? De la semilla, Marquito. De la semilla. Entonces yo le pregunto, ¿cómo están los Josué? Sergio, ¿cómo está Josué? Intentando, no, ¿Cómo está Josué? aprendiendo a hacer de ese esfuerzo algo continuo. Entonces, no, nada, ese Josué le falta. ¿Cómo está ese Josué? Se está aprendiendo a fortalecerse. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Eso es lo que Trabajando. está caminando. Espérese, ya vamos con la ruta. Nah, ahí está Nati. Ahí está Nati. Josué. Josué, dije. ¿Cómo debería estar Josué? ¿Cómo debería estar Josué? ¿Cómo debería estar Josué? Esforzado, llegando a tener. Nada, 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 nada. Claro que sí, pero nada, nada, nada. Carlos, ¿cómo debería estar este Josué? Concentrar. Pastor Marquito, buenas ¿Cómo noches. está Carlos? Buenas noches. ¿Cómo debería estar este Josué? Yo creo que debería estar levantándose. Sí, este Josué lo que le dice, lo único que le dice, o sea, lo particular, lo original que le dice a este Josué es, no temas ni te acobardes. Lo particular que le dice a este Josué es cuidado la madre y tita. Eso es lo que le dice, es lo particular. Todas las cosas sí están bien, pero lo particular es, si no cuidas a la madritita, ¿qué estás fortaleciendo? Estás fortaleciendo a la madritita. Así que, Sergio, ya ve, ahí sí me explico, Sergio. Ahí sí me explico, Carlos. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿cómo debería estar Moisés? Lea 1:7, Josué 1:7. ¿Cómo debería estar Moisés? Aquí está hablando de Moisés. ¿Cómo debería estar así? ¿Cómo debería estar Moisés? Josué 1:7. Igual vamos con los hombres. Sergio, ¿cómo debería estar Moisés? Completando el Dabar. O sea, en el sentido de que ya no son. Nada, 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 nada. Carlos, ¿cómo debería estar Moisés? ¿Sabe por qué le digo nada? Porque esto ya hemos hecho, pero ya le voy a explicar por qué. Carlos, ¿cómo debería estar Moisés? Yo creo que Moisés debería estar, ¿cómo sería la palabra?
dejando atrás lo que aprendió, Muy bien. En el sentido, mire, lo la que falsa quiero, enseñanza. perfecto, perfecto, Carlos. ¿Y cómo se deja eso? Entonces, ahí va mi pregunta. ¿Qué hizo Moisés por Josué? ¿Qué hizo? Le enseñó la izquierda y la derecha. O sea, Moisés no, sino que Dios le dio la autoridad a través de Cristo. ¿Qué hizo? Poner la derecha sobre la izquierda para quitar la izquierda, para quitarle a Leitita, y después de eso tener la autoridad de quitarse también la mano y quitar su diestra y más bien levantar la diestra de su fe y a través de la diestra de su fe mirar lo que está haciendo el Espíritu. ¿Sí o no? Entonces, aquí se unen tres personajes, Moisés, Josué y Ruth. ¿Qué debería? Entonces, ¿en dónde está Ruth aquí? ¿Está Ruth o no está Ruth? Bueno, no está Ruth, Ruth nació después, pero aquí está Ruth y aquí debería estar Ruth. En lo Ah, valiente. ahora sí, vamos. ¿Están haciendo eso? Está haciendo eso Dios. Está haciendo eso Dios. Ahora, vamos con Carlos. ¿Ha mirado el fluir del Espíritu, Carlos, en alguna cosa en estos días? Sí, pastor, en la lluvia. En la lluvia y en su vida de forma particular, en su familia, en su casa. En mi casa sería mis hijos. Amén. Entonces, si ha mirado en sus hijos, porque está fluyendo desde la cabeza y usted es parte del fluir. Amén. Amén. Entonces, eso significa que usted está aprendiendo a mirar a la derecha de la izquierda, a quitar esas manos, a levantar la verdadera de diestra del Señor y a permitir que sin estorbar siga fluyendo el Espíritu. Amén. Sergio, ¿has visto el fluir de del Espíritu en una cosa particular, en algo particular, en tu casa, en tu vida? ¿En qué? No, a mí me ha costado más. ¿Te te Más ha bien se ha costado? mostrado todo lo que no es el fluir. Hasta Eh, en sueños, cosas así. Ya, entonces, si ves, entonces lo que te está mostrando ahí es que hay muchas doctrinas que la izquierda y la derecha todavía no sabes identificar, no estás aprendiendo a identificar la izquierda y la derecha, y obviamente ni la izquierda y la derecha no te permite levantar la diestra, y estás fortaleciéndote, y estás fortaleciendo más bien en qué, en Babilonia, y otra vez vas a fortalecer en las otras cosas. Ahora, ahora vamos con las mujeres, ¿sí? Entonces, mire, en donde confluyen estos dos personajes, y por eso ahora es Shabbat, para unir a Moisés, a Josué, porque sí, Moisés hace eso por Josué, pero Josué ya le deja, o sea, ya le deja ese legado a Moisés. Pero Josué, ¿en quién tenía que apoyarse? Tenía que apoyarse ¿en quién? En Ruth. Ahora sí vamos a Ruth. Ruth, capítulo 1. ¿Cómo está la Ruth mía? ¿Cómo está tu Ruth? Ay, bueno, Ahí, levantándose, separando también. levantándose. Bien. Katia, ¿cómo está la Ruth? ¿Cómo debería estar la Ruth? No cómo está, sino cómo debería estar la Ruth. Fortalecida. Fortalecida, muy bien. ¿Y está fortalecida? Amén. No. Hay otra palabra, pero bueno. ¿Cómo debería estar la Ruth que hay en ti, Giselle? ¿Cómo debería estar la Ruth?
¿Cómo debería estar la Ruth? Lina, ¿cómo debería estar la Ruth? ¿Cómo está la Ruth? ¿Y cómo debería estar? ¿Cómo está su Ruth y cómo debería estar? Adri, ¿cómo está su Ruth y cómo debería estar? Debería estar resplandeciendo, Marquito. ¿Ya? Pero No, mi Ruth está todavía ahí con esa cosa opacada que quiere molestar. entonces ya vamos a ver quién le estorba. Marta, si quiere, por favor, escribir. Carmita, si quiere contestarme, o alguien más que quiera contestarme, ¿a quién le puedo preguntar? Jimena, siempre nos da con los pies firmes. Amén. Nati, muy bien, Nati. ¿Sabe por qué algo así? Y con los brazos levantados, los pies firmes y los brazos levantados. No se le ha revelado ni carne ni sangre. Levantando la universidad y el recogimiento. Sí, sí. Jimena, tal vez. Bueno, mire, así debería estar, dice. ¿Por qué la Ruth está como está el Josué? ¿Cómo debería estar el Josué? Aquí le dice cómo debería estar el Josué. Otra de las cosas. Si el Josué sabe distinguir la derecha y la izquierda, ¿qué es lo que le garantiza al Josué? Cuando el Josué sabe la izquierda de la derecha, sabe qué es lo que debe fortalecer. ¿Sí? Sabe lo que debe fortalecer. ¿Qué debe fortalecer, Josué? La derecha. Exacto, exacto. O sea, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, sino quita esas imposiciones y levanta la diestra, pero deja que fluya, pues, el resplandor y ahí sí puedes levantarte. Entonces, ¿quién enseña esto? Ruth 1:18. Ruth 1:18. Ruth, ¿qué estaba? Entonces, ¿cómo debe estar Ruth? Decidida. ¿A qué estaba decidida Ruth? Ruth 1:18. ¿A qué estaba decidida Ruth? Resuelta a ir con ella, ¿A dice. qué? Ya, ¿a qué estaba resuelta Ruth? Ya me dan dos palabras. Si quiere otra versión. Estaba decidida, estaba resuelta. ¿A qué estaba resuelta? Carmita, ¿a qué estaba resuelta? A ir con ella, dice. Ahí sí, complicado. ¿A ir a la derecha? A ir a la derecha, amén. A eso estaba decidida. Ella no estaba decidida a seguirle a Noemí toda la vida. Ella lo que estaba decidida no era por Noemí. Ella estaba decidida, mira lo que dice. A ver. Voy a entender bien. No. No lo lea, por favor. Resuelta a ir con ella. Mire, 1:16, no entienda, lea lo que dice, ¿a qué estaba decidida? Lea 1:16, Carmita, ¿a qué estaba decidida? Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. ¿A qué estaba decidida? A seguirle a Dios. A Ruth o a Dios. A Dios. A Dios, entonces, decidida que, A mi Dios. decidida, por eso, mire, por eso, aquí está Josué. Entonces, ¿cómo debería estar la Ruth? Decidida a la derecha, decidida a la izquierda. ¿Qué más en su versión que decía, otra palabra decidida? Resuelta. Resuelta, ¿qué mía? Resuelta a Empeñada, pasar. pastor. Perdón, Carlos. Perdón, empeñada, dice. Empeñada, ya ve, no hay ninguna traducción, pero que lo que le dice, lo que quiere decir aquí es que ya sabe qué es lo que tiene que fortalecer. Por eso, el que ya sabe que tiene que fortalecer es porque está decidido a qué, a fortalecer qué, a fortalecer que La derecha. la Avanzar. derecha, a fortalecer que mía me iba a decir, perdón que te interrumpí. Sí, sus pies encaminados a llegar al otro lado. Encaminados a llegar a Jerusalén, encaminados al otro lado. Amén. Giselle. Dígame, Jorgito. Dígame usted,
¿Cómo deberían estar las mujeres y a qué estaba resuelta, a qué estaba decidida? Claro, determinadas a estar ahí caminando bien con Dios, pues adelante con Él. No, No, pero mire, esto está correcto, pero lo que yo quiero decirte es dame algo nuevo, pero dame algo de Josué, decidida a qué. Pero bien, está bien, no, súper bien, Gis, súper bien, a caminar con Dios. Entonces, Dios está decidido a qué, a que vayas por la izquierda o por la izquierda, no, a que con todas estas lluvias tú te dejes de esas enseñanzas, por el te camino. dejes de todas esas cosas y veas que solamente hay una, en medio de las lluvias, hay una enseñanza que te lleva al otro lado, pero que te tiene que servir a ti para fortalecer a Josué, para fortalecerle la diestra de Josué, para quitarle la autoridad y debilitarle a esa hitita, a esa terrorífica. ¿A qué más estaba decidida, Lina? ¿A qué estaba decidida? Le doy a quitar sus miedos, a quitar a la terrorífica. ¿A qué más estaba decidida? Sus temores. A quitar sus temores, exacto, a quitar sus terrores. ¿A qué más estaba decidida? Entonces, entonces, ¿cuál es? Sí me explico. Entonces, ¿cuál es la similitud? ¿En dónde confluyen Josué y Ruth? Es en este pasaje. Entonces, gracias Nancy entonces, en donde se parecen Ruth y Josué es en este pasaje. Lo que le falta a Ruth tiene Josué y lo que tiene Josué le falta a Ruth. Entonces, ¿qué es lo que le da Ruth a Josué? Le da esto, el decidirse por la derecha. ¿Qué le da Josué a Ruth? El fortalecer lo que ella me levante. Es más o menos como lo que pasó con Moisés. Cuando Moisés bajaba las manos, ¿qué pasaba con Josué? ¿Qué pasa con Josué cuando baja las manos Moisés? Se Josué le paraliza. Se fortalece. debilita, se pierde la guerra. Ya, entonces, Se debilita. entonces, cuando Ruth no sabe, cuando Ruth está fortaleciendo porque no sabe lo que es la derecha de la izquierda, porque no sabe qué enemigos tiene alrededor, porque no sabe a dónde está yendo, ¿qué va a pasar con Josué? Va a fortalecer el lado contrario, se va a fortalecer la izquierda y el Josué va a seguir perdiendo. Eso vivió Josué en su propia vida. Entonces, pero ¿qué Josué tiene? Que Josué necesita que necesita una Ruth que fortalezca y que sepa lo que es la derecha y la izquierda. Y Josué, ¿qué necesita? Necesita quitar esas manos para nuevamente decir, tengo una Ruth, tengo a alguien que está fortaleciéndose, tengo a alguien que sabe lo que es la derecha y la izquierda, tengo a un Moisés que me ha quitado las manos y tengo a mí y tengo a Cristo Jesús que me está quitando para las manos extrañas para dejar que fluya el Espíritu. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más tenía? ¿Quién me falta? ¿Alguien que me falte? Jimena, si quiere, por favor. ¿Qué tenía Ruth? Ruth estaba fortalecida y decidida a quitar su naturaleza anterior. Entonces, ¿qué significa eso? Que sabía lo que antes fortalecía. ¿Qué fortalecía antes de... La izquierda. Exacto. Fortalecía la izquierda. Y Entonces, estaba decidida a quitar la izquierda y poner la derecha. ya, entonces, mire, entonces cuando fortalece la izquierda, ¿el dabar en qué se convierte? El dabar se convierte en bla, 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 pero nunca va al sí y al amén de la palabra, a los moeds. Entonces se convierte en doctrina sin dabar. Y la doctrina, y Dios, y cree que Dios tiene dabar sin cumplimiento, sin unir al otro lado, sin un recogimiento. Entonces, si no hay un recogimiento, ahí viene la dispersión. ¿De acuerdo? Pero ¿qué tenía? ¿Pero qué tenía? ¿Qué tenía Noemí?
Noemí al principio tenía miedo y Nada. después se fortaleció con Ruth. No. Entonces, Amargura. no, entonces, el peor enemigo de la cabeza, o sea, ¿en dónde se sostiene la cabeza? ¿En dónde En se el sostiene? cuello. En En el el, cuello. en el cuello. Entonces, el peor enemigo de la cabeza, ¿cuál es? El cuello. El Ujú. cuello. El Cuello. Entonces, la dureza de servicio. Entonces, el peor enemigo de la cabeza, ¿cómo se llama? Se llama orfa. Eso es lo que le estoy diciendo. Entonces, para que la orfa se ponga en su lugar, ¿qué necesita? Se necesita, ¿sí? Se necesita de un Josué y se necesita de una Ruth. Porque la Ruth le da estos dos antecedentes que le digo, le da al Josué. Pero, ¿en dónde viene el círculo vicioso? Aquí viene el círculo vicioso. Ruth 1:20. Y ella le respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme para amargura. En grande amargura me he puesto en todo caso. ¿Ya? Entonces, ¿qué produce la dureza de cerviz? Amargura. 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 Espérese. Entonces, mire, Orfa era el cuello de todo esto, el cuello de botella, ¿no es cierto? Y la Orfa. En lugar de ser un cuello, se convirtió en quién? Se convirtió el cuello en qué se convierte. La mujer, o sea, la Ruth. A ver, ¿cuáles eran las orfas ahí? Todas. ¿Qué es la dureza de servir? Es darle la espalda a Dios. Entonces, ¿cómo se llama? Todas estas mujeres, Noemí. todas estas mujeres podían ser cabeza. ¿Por qué no podían ser cabeza? Porque tenían una orfa ahí. Entonces, ¿y esa orfa qué hacía? Que en lugar de ser una orfa que vuelva, que tenga una doctrina, esta orfa tenía un montón de doctrinas. Entonces, al tener un montón de doctrinas, se convirtió en la vecina de todas. Entonces, ahí había una competencia de vecinas, la Ruth y la Orfa. ¿Y quién cree que ganaba siempre? ¿Quién quiere que? La orfa. La Orfa. ¿Hasta cuándo ganó la Orfa? Ay, Dios. Hasta que la Ruth se fortaleció y quitó la Hasta que, izquierda. exactamente, hasta que la Ruth se fortaleció y quitó la izquierda. Pero, eh, la Orfa y la Ruth se volvieron al ciclo, al ciclo habitual, ¿no es cierto? Aquí el Ruth 1:20, ahí vamos del ciclo para romper el ciclo. Ese es el ciclo. Dice, ella les dijo, no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque el trato del Señor me ha llenado de amargura. Entonces ahí viene un triángulo amoroso, ¿no es cierto? La dureza de cerviz, ¿con quién se une? Con la amargura. ¿Y la amargura con quién se une? Con la dureza de cerviz. ¿Y la amargura y la dureza de cerviz, cuál es la característica? La característica es que en lugar de darle la espalda a Dios se convierten en rebeldía. ¿Y cuál es la rebeldía? La rebeldía, entonces la rebeldía, ¿en qué se va a manifestar? La rebeldía se va a manifestar en Josué. ¿Y el Josué, en quién se va a manifestar? ¿En quién se va a apoyar? El Josué no va a saber lo que es la derecha y la izquierda. Y lo mismo, en lugar de fortalecer la derecha, ¿qué va a fortalecer? No va a saber ni qué es lo que va a fortalecer. Y otra vez vuelve este círculo vicioso. Entonces, ¿cuál fue el peor peligro cuál fue el mejor vecino, el mejor vecino
el mejor vecino, el mejor prójimo de la Ruth. ¿Cuál fue el mejor prójimo? Es el del 18. Ahí está. ¿Cuál fue el mejor amigo, el prójimo más cercano de la Ruth? ¿Cuál fue? La derecha. Entonces, ¿quién tiene la derecha? El que tiene la derecha es el que dijo, el que conmigo recoge, no desparrama. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál fue el mejor prójimo de la Ruth? Josué. ¿Y cuál tenía que ser el mejor prójimo de Josué? ¿Cuál? ¿Quién? Dilo, Mía. El que tenía que ser, me dice, Sí. tenía que ser de pronto Moisés. Tenía que, no, porque Moisés ya se quedó ahí. Claro, Moisés. Bueno, nada, el Tenía mejor. que ser Caleb, Marquito. No, Ruth. ¿Por qué la Ruth? Pero no tenía que ser, fue. Fue. Amén. Amén. Gracias, Mía. Exacto. El mejor prójimo de Josué fue Ruth, porque Ruth, a través de la semilla, a través de Cristo Jesús, le enseñó que las mujeres son capaces de fortalecer, de reconocer la derecha, de reconocerle a Josué y fortalecer a Cristo Jesús y reconocerle a Cristo Jesús como su amado, como ustedes quieran manifestarlo. Pero todo Marquito, esto... perdón que interrumpa. No me queda muy claro, porque Claro, dígame. en la época de Josué Ruth no existía, pero debe haber habido una vecina o un vecino que era como Ruth, pero en esa época yo no logro identificar a nadie con las características de Ruth como vecina. Claro, correctamente, pero mire, ¿Y no estaba Jesús? Jesús estaba, como lo mencionamos, Jesús, a través de Josué está Jesús. Y Jesús, obviamente Jesús y Josué es lo mismo en hebreo en hebreo. Entonces, La mamá de Jesús o la abuelita fue Ruth. Entonces, Ruth, No, Ruth, no. Escuche, Ruth tenía la semilla. escuche. No había Ruth porque no había Josué. Entonces, cuando se levantó Josué, Josué, ¿qué tenía que levantar? Josué tenía que levantar Ruth. ¿Sí? ¿Y cómo tenía que levantar Ruth Josué? De la misma manera que levantó Moisés, levantó un Josué. ¿Cómo levantó un Josué? Entonces, Moisés le enseñó las dos manos a quitar las dos manos. Entonces, ¿qué tenía que hacer Josué? Tenía que encontrar una mujer, o mejor dicho, sí tenía una mujer. ¿Cuál es la mujer cuál es la Ruth de Josué? Esa es la palabra. ¿Cuál es la Ruth de Josué? ¿Cuál fue la Ruth de Josué? Ahorita Adri que lo menciona y ¿quién más? ¿Cuál es la Ruth de Josué? ¿Sabe cuál es la Ruth de Josué? Moisés cuando le enseñó a No. quitar la izquierda y levantó la derecha. No, la Ruth de Josué escuche, la Ruth de Josué se convirtió justamente en el ancestro de Cristo Jesús. Ahí era donde tenía. Y cuando entró, y justamente esa Ruth se le apareció cuando entró a la tierra prometida. Y ahí tenía que fortalecerse y fortalecer a ella. ¿Cómo se llamaba ella? Nada más y nada menos que la ascendiente de Cristo Jesús. ¿Cómo se llama la ascendiente de Cristo Jesús? ¿Qué es? Pues no se acuerda. ¿Qué fue lo primerito? Ana. Ah, Rahab. claro, pues. La Raf. Entonces, hasta Cristo le dio una prójima, una prójima con las características, ahora con las características de Ruth. Rahab tenía las características de Ruth. Sí, porque era extranjero. Sí. No, ¿cómo va a ser extranjera, Jimena? Sí, Claro, es que Ella al principio inicialmente era, pero No, después pues, ella o sea, reconoció al Dios verdadero, igual que Ruth. por eso Rahab reconoció que era el Dios y les guardó a los muy espías. bien, gracias Jimena por usted mismo aclararlo, porque ¿qué extranjero
aclara o reconoce a Cristo Jesús y a Dios que es el verdadero Dios. ¿Qué extranjero? ¿Se da El cuenta? que rechaza su falsa maternidad, su mano izquierda. Exactamente. Es decir, que lo nativo siempre estuvo en ella. Es decir, que había una semilla en ella. Es decir, que que más pesó lo nativo que lo extranjero. Es decir, que ella mismo reconoce. Entonces la Rahab reconoce, dice, todos ellos tienen miedo de Dios, pero yo no tengo miedo de Dios. ¿Dijo o no dijo eso? Todos ellos tienen terror de Dios, porque no, obviamente no dice terror, que no tienen terror, no, 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 no. Solamente que están paralizados, aterrados. Pero, ¿quién está aterrorizado y paralizado si no tiene una naturaleza hitita? Entonces, todos ellos les dice, todos ellos tienen una naturaleza hitita, todos ellos tienen un montón de enseñanzas, todos ellos tienen una Babilonia, y todos ellos están dispersos. ¿Y yo? ¿Y yo qué voy a hacer? Dijo. ¿Y qué hizo ella? ¿Qué fortaleció? Ah, ¿para qué fue decidida? Y como decíamos, ¿a qué se decidió? Al lino fino. No, ¿a qué se decidió? A la diestra, al pueblo, Claro, a reconocer al al pueblo de verdadero Dios, Dios. al pueblo de Dios y al Dios verdadero. Entonces, ¿hizo lo mismo que Ruth o no hizo lo mismo que Ruth? Sí, eso dice. Amén, amén. Pero lo que estoy diciendo es, mire, ahora le aterrizamos el asunto. Entonces, por eso le preguntaba, ¿cómo está la Ruth en usted? Entonces, la Ruth está decidida. O la ruda está dubitante. La ruda está puesta en su lugar. La ruda está reconociendo a un Josué, a un Cristo Jesús. Está reconociendo, porque él eso mencionaba. ¿Cuál es el prójimo de estas dos mujeres? Estas dos mujeres reconocen en Cristo Jesús que tienen a un novio, reconocen en Cristo Jesús que tienen a un prójimo y desconocen a todos los demás prójimos, o mejor dicho, a los demás prójimos reconocen a través del verdadero prójimo. Y al hacer eso, ¿a quién levantan ellas? ¿Mm? Ella levanta voz. Cristo. Y la semilla, a la semilla. Levantan al varón, levantan al varón, levantan a la semilla, levantan al varón y comienza a ser varón y hembra, levantan al varón. ¿Pero a cuál varón? ¿Al varón de la izquierda o al varón de la derecha? Por eso, a eso me refiero. Moisés le enseña, pero Moisés no entiende que no es enseñanza, sino por el contrario, no es una enseñanza para hacerla, sino por el contrario, es liberar las falsas enseñanzas. Entonces, el primero que tenía que haber hecho eso, ¿quién es? Es Moisés, y Moisés lo logra, sí, pero eso le enseña a Josué. Josué, en cambio, ¿qué es lo que tenía que hacer? Lo mismo, levantar a Ruth, que hagan lo mismo. ¿Qué deberían hacer? ¿Qué deberían hacer las Ruth? Las Ruth deberían igualito quitar las imposiciones de manos, quitar esos anillos, quitar esos. Por cierto, ya ha quitado esos anillos usted, ya ha quitado esas imposiciones usted. Entonces, si no quita eso, ¿qué es lo que está diciendo? Yo soy parte de izquierdas y derechas que ni siquiera conozco. Listo. Pero no es para que me conteste. Pero lo que le digo es, bendito sea Dios que aquí sí hay un Cristo Jesús que nos enseñó a quitar manos. Y si usted no quiere, esa es otra cosa. Porque después, lo mismo, ¿cuál es el peligro de la Ruth? El peligro de la Ruth es la amargura. Es decir, después, ¿quién influenció más en la Ruth? ¿Noemí en la Ruth o Ruth en la Noemí? Influencia. Nuevamente la Noemí. ¿Por qué influencia la Noemí? Porque la Noemí, al decir que es amargada, ¿qué está diciendo? Soy dura de servicio. Punto. Y al decir soy dura de servicio, ¿qué está diciendo? Yo soy cuello, que no acepto cabeza. Y al decir que soy cuello, que no acepto cabeza, ¿qué va a decir? Yo soy cuello, que voy a levantar cabezas huecas. Porque las borfas lo único que van a levantar es cabezas huecas. Y resulta ser que usted es la máxima, ruda, ha sido la máxima Ruth, pero alrededor no hay ningún Josué, sino cabezas huecas. O resulta ser que usted es el máximo Josué y alrededor de usted no hay ninguna Ruth. Ahí me entiendo con la relación de las tres, en dónde confluyen las tres.
Entonces, ¿en dónde confluye Cristo Jesús? Listo. Ahora, ¿en dónde confluye? ¿En dónde confluye Noemí? Confluye en la amargura. ¿Y la amargura con qué se une? La amargura se une con la dureza de cerviz. ¿Pasaje? ¿Quiere el pasaje? No le voy a dar el pasaje, porque me toca buscar el pasaje. Pero, déjeme ver. Es que orfa, el significado de orfa es dura de servir. Es cuello, es cuello, es cuello. Perdón, es cuello. ¿Pero qué tipo de cuello era este? Dura de servicio. ¿A quién le dio la espalda? ¿A quién le dio la espalda? A Dios directamente. A Cristo. A Cristo. Ya. A Josué. No, exacto. ¿A quién le dio la espalda? Exactamente. No, pero ella no conocía, digamos que no conocía a Josué. A pesar de que, claro que conocía. Pero ¿a quién dio la espalda? A ella misma se dio la espalda. También, ¿a quién dio la espalda directamente? ¿A quién le dio la puñalada ahí en la espalda? ¿A quién? A la novio, Ruth. Pues. A la Ruth, a la vecina buena. A la Ruth, pues. Por la Ruth regresa la Noemí. Pero la Noemí no quiere dejarle a la Ruth. Y la Noemí no le dejó a la Ruth le dejó a la Noemí. Pero Noemí no le dejó a la Ruth. Porque llega la Pascua. ¿Y cómo llega? Salga a verla por la ventana. ¿Qué ve usted? ¿Enseñanza o un montón de enseñanzas? Escoja usted, la lluvia o el montón de lluvias. ¿En qué se van a convertir el montón de lluvias? ¿En qué se van a convertir? En lodo. Exacto, en aguas estancadas. ¿Y qué es la amargura? Es la aguas estancadas. Aguas amargas. Doctrinas. Claro. Aguas amargas, aguas de contienda. Ahora sí, gracias, ahora sí le pinto claro. A ver, las Ruths, ¿cómo están? ¿Qué tal las contiendas, mía? Las contiendas, menos. Menos, ¿Qué tal las contiendas, Lina? ¿Qué tal las contiendas de Manuel? Parejas por ahí. ¿Qué tal las contiendas de Manuel? Yo soy el que tengo que vencer las aguas amargas, no el Emanuel. ¿Qué tal las contiendas, Katia? Muy fuertes. Muy fuerte. No te preocupes, que gracias a ti yo tengo que vencer las mías. Más o menos, más o menos. Más o menos. ¿Qué tal las contiendas, Giselle? Marquito, estoy mucho mejor, gracias a Dios. Mucho mejor, en aumento. En no contender, en contender menos, sí. Pero hay contiendas. Entonces, ese es Meribá, dice. Si escuchas, le voy a traducir a nuestro idioma, a nuestra doctrina. Si escuchas, si conoces los hoy de este 10º mes, no endurezcas, no te hagas amiga de la orfa, no le dejes a la verdadera Ruth. ¿Cómo? En los días de la Noemí. Que la Noemí prefirió ser Mara. Y por ser Mara, prefirió las aguas de Meribá. Y por las aguas de Meribá, prefirió las contiendas. Traducida la Biblia ese pasaje. Escuchó, apuntó en su espíritu, no importa. ¿Cómo están las contiendas, Adri? Full, Marquito. Ya. Entonces, en la medida de cómo están, ahí le voy a decir cómo está Ruth, cómo está Orfa, cómo está Josué, y cómo está Moisés, y cómo está la diestra de la izquierda, y cómo está su niñez, y cómo están los niños que están aprendiendo de su diestra y de su izquierda. Carmita ya me dijo con ¿cómo se llama? Con Annie Cris. Por favor, Annie Cris, por eso le mencionaba. Emanuel ya me contestó. Nancy, ¿cómo están?
Las contiendas con las lluvias, ha habido mucha contienda, pero quiero lo que usted me aconsejó, resplandecer. Entonces, Quería preguntarle lo entonces, por favor, el día del Señor, los días del Señor, por favor, las enseñanzas, las enseñanzas comparadas con la enseñanza. Y por favor, la vecina, la Ruth, que está bien pegada con el Josué, en lugar de la Ruth que está pegada con la Orfa. Y peor porque la Orfa está pegada con la Noemí. Por favor, eso hoy vamos a orar para romper. Tenemos poco tiempo. ¿Cómo están, Jimena, las contiendas? Más o menos. Más o No menos. mucho. Bueno, Sergio, si contigo mismo estás en contendiendo, ya ni modo. Nati, Ah, Carlos, perdón. Sí, sí ha habido, pastor, algunas Claro, contiendas. claro que sí. Rocío, también, claro. Entonces, por ahí empieza la dispersión. Eso le está mostrando lo que hacen las enseñanzas de Babilonia de la dispersión. Amén. Entonces, ahorita ya unimos lo que nos quedó el domingo para ahora sí orar por una verdadera Ruth. La Ruth que se mantiene, la Ruth que es decidida, la Ruth que sabe diferenciar la diestra de siniestra, pero que siempre está vigilante. ¿Está vigilante de quién? Está vigilante de la Orfa, y está vigilante de la amargura, y está vigilante de la Noemí, para que en lugar de que ellas sean mis vecinas, ver lo que está haciendo Cristo Jesús, cómo está fluyendo. Y bendito sea Dios, está fluyendo en nuestros hijos. Y bendito sea Dios, está recogiendo. Entonces la palabra es recoger. Y es importantísimo para nuestra nación, porque en lugar que se recojan un montón de devoradores babilónicos, nosotros nuevamente podamos recoger con Cristo y levantar nuestra mano a la derecha. Y como hemos hecho con antiguos presidentes y como Cristo Jesús ha hecho, nunca dejarles ni que se peregnicen, ni que se vayan más allá de lo que tienen que irse, sino que por el contrario sigan cayendo todas sus maldades. Y no para ver que caigan ellos, sino para mirar que la diestra del Señor es lo que se está moviendo para recogernos y recoger sus verdaderos tesoros. En el nombre de Cristo Jesús, Shabbat de la Ruth que levantan a Josué, Shabbat de Josué que está en la Ruth, Shabbat de la enseñanza que nos lleva hasta la tierra prometida, Shabbat no que nos lleva de lado a lado, sino que nos lleva a ser el prójimo, Shabbat del verdadero prójimo que nos lleva en su cabalgadura, que nos lleva en sus brazos, Shabbat de Cristo Jesús, que nos muestra el camino y que nos muestra su diestra de recogimiento y que nos toma como hijos, para tomarnos también como hijos y no echar mano ni de Babilonia ni dejar que Babilonia nos eche mano y nos sitie, y que más bien hoy como hoy rompamos sus sitios porque es Shabbat, el último de este 10º mes. En el nombre de Cristo Jesús, Shabbat. Y por favor, hágalo en su casa, todo lo que hemos estado haciendo. En nombre de Jesús, bendiciones, bendecidos y bendecidas. Hasta el día de mañana que vamos